que toda esta aquí sería corriente de tercer orden hasta acá. Desde este punto hasta aquí. Este sería el tramo de tercer orden. Si tuviera una de 3 y una de 2, se conservaría la más alta, el número 3. Así es como se hace, ¿verdad? En el de Stradler. Y ahora regreso al de Orton. ¿Por qué es diferente? Porque aquí tiene 4 y aquí tiene 2. Bueno, como este era el primero, una vez que ya se sacaba el número de orden de la corriente principal, lo que se hacía en este método es que se proyectaba el número de orden en la corriente principal, al punto más alejado, aquí, e indicaba que toda esta era el número 4. Por eso es que aparece aquí. Toda esta era número 4, hasta se ve como más oscuro, si se fijan, porque tiene que ver con la corriente principal. Y eso se hacía antes, pero nosotros diríamos que este es el más empleado y trabajaríamos de esta manera. Luego está este otro de Schrödinger y de Schrödinger que no son muy utilizados, que también se enumeran las corrientes de primer orden, y lo que se va haciendo para la primera y segundo orden sería el mismo principio. Lo que cambia es que aquí, si se fijan, se unen dos corrientes de segundo orden. En el método de Stradler aquí sería 3, pero en este ya no, sino que suma 2 y 2, va a sumar 4. Aquí lo que va haciendo es que va sumando según van apareciendo. Esta de 4 y esta de 1 se unen y me parece aquí, por eso este 5. Este 1 y este 1, 2. Este 1 y 1, 2. 2 y 2, 4. 5 y 4 me va a formar 9. 9 y 1 va a ser 10. Entonces aquí tenemos el número de orden a través de este método que va a ser 10, porque va sumando normal, lo que sería así las corrientes. Y este otro es que comienza y trabaja solo con números pares. En lugar de 1, estas serían corrientes 2, y el mismo principio de este de aquí. Se van sumando según van apareciendo el número de orden. Entonces, eso sería cómo puedo yo clasificar el orden de corriente en una cuenca. ¿Hay preguntas con esto? No, ¿verdad? Utilizar utilizar ¿cómo se llama? El orden de corrientes, de la inciso D. Ajá. Es un poco más complicado, creo. No, perdón, el inciso C. Son números impares. C. Ah, sí. el inciso D. Sí, el D. No es tan complicado, pero al final solo es de ir sumando, y diríamos que para que conozcan estos 4 métodos, pero este es el más utilizado. En SIG se puede usar el programa y le va a aparecer el orden de corrientes en coloración y le va a indicar las corrientes de primer orden, son de un color, las de segundo son otras, y después ahí mismo podríamos sacar cuál es la longitud de la red hidrográfica por número de orden, cuántos kilómetros tenemos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Bueno, podemos hacer varias cosas, pero lo importante es que podamos realizar esta clasificación de las corrientes en una cuenca. Ya para medir los caudales, ustedes ya eso lo pueden hacer a través del método del molinete o del flotador o de cualquier otro. Ustedes podrían sacar cuánta agua está pasando por una corriente, ¿verdad? Pero tal vez no se sabe qué orden de corriente tiene y nosotros lo podríamos sacar de esta manera. ¿Otra pregunta con esto? Está tan fácil que no, ¿verdad? Que hay pocas dudas. O alguien va a preguntar, escuchamos ahí que estaba llorando el hermanito, ¿será? O la hermanita. Sí, estaba por ahí. No, ingeniero, ¿sí, no? Era para decirle que está todo bien, todo está bien claro. Está bien entendido. Sí, es que es bien práctico esto, bien fácil. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema que sí va a ser un poquito más, no complicado, pero ahí ustedes sí necesito que me ayuden. Vamos a ver capacidad de uso de suelo en una cuenca. Yo creo que ustedes vieron esto
en conservación de suelos. Y me gustaría escuchar qué recuerdan de capacidad de uso de suelo. Tal vez no en cuencas, ustedes lo vieron capacidad de uso de suelo en parcelas. Pero, ¿qué recuerdan de eso? ¿Quién me puede decir qué es capacidad de uso de suelo? ¿O qué es lo que recuerda que le dio el ingeniero Emilio o el ingeniero Mencía? ¿Quién más? El ingeniero Redondo, de los profesores de conservación. Buenas tardes. La capacidad de uso de suelo representaría las producciones que se pueden desarrollar en él, ingeniero, por decir suelos forestales, otros para agrícolas y así. Yo creo que a él le fue la energía el ingeniero. Sí, se fue la energía aquí en que atacamos ahorita un rato. Pero ya vino. Sí, se bajó la energía ahorita. Oh, mire. Bueno, bien chicos, un bajón acá de energía. Estábamos con la parte de capacidad de uso de suelo. ¿Quién quiere decirme qué entienden por capacidad de uso de suelo? ¿Qué recuerdan? Los usos de suelo ahí de manera dirigida, distintos, digamos, para las partes que se distribuyen en áreas geográficas, los tipos de cultivos, digamos, por ponerlo así, en Occidente, café y hortalizas, y en el sur, caña de azúcar, entre otros, algo así, ingeniero. Ajá. Ok, usted lo está haciendo a nivel nacional, ¿verdad? Bien, podría ser de que se dediquen cultivos en función del suelo. Sí, vamos llegando. ¿Alguien más que quiera dar como una definición de capacidad de uso de suelo? Puede ser también, ingeniero, como el tipo de cultivo que se puede adaptar a ese tipo de suelo. Ajá, la diversidad. El tipo de la cultivo. Diversidad. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a decir qué es la capacidad de uso de suelo. Es determinar sobre el terreno cuál es el uso más intensivo que podemos darle. Y voy a compartir aquí porque no estoy compartiendo. Esperemos que ya no tengamos otro bajón ahí de energía. Decíamos capacidad de uso del suelo, están viendo ustedes ahí, es determinar sobre el terreno cuál es el uso más intensivo que puede permitir una parcela, ¿verdad? O en este caso, en una cuenca, cuáles son esos usos que podemos darle y cuál es el tratamiento de conservación del suelo, porque si ustedes recuerdan, cuando iniciábamos la clase se decía que íbamos a ver algunas prácticas de conservación de suelos
aplicados a la parte de cuencas. Entonces, no vamos a ver las prácticas de conservación, pero sí vamos a determinar cuál es la capacidad de uso de suelo de una microcuenca. ¿Por qué? Porque esto les va a servir a ustedes. Imagínense que están laborando en alguna institución y ustedes quieren desarrollar algún proyecto productivo en un lugar, en una microcuenca. ¿Qué saber qué se puede hacer ahí y eso? Bueno, a través de la capacidad de uso de suelo. Si ustedes hacen esta metodología, podrían hacer proyectos de decir, aquí se debe establecer este tipo de proyecto pecuario, agrícola, lo que sea, porque vamos a utilizar el suelo de una manera óptima, no va a estar en degradación y vamos a poder darle el uso adecuado con las prácticas de conservación de suelos. Si ustedes recuerdan o lo vieron en clase, hay diferentes métodos para obtener la capacidad de uso de suelo. Nosotros vamos a mencionar dos. No sé si recuerdan esta de la clasificación de capacidad de uso de suelo de USDA. ¿La recuerdan? ¿La vieron en clase? Que este sistema de USDA clasifica los suelos en 8 clases. Si ustedes recuerdan, van los suelos desde la clase 1 a la clase 8. Los suelos de clase 1, ¿qué sucede? No tienen muchas limitantes, entonces decimos que son suelos que se pueden utilizar para casi cualquier actividad. Y entre más va aumentando el número de clase, número 6, número 8, diríamos que el número 8 tendría muchas limitantes, ¿verdad? Y ese suelo prácticamente no se puede utilizar más que para fines de protección, de investigación o de recreación, porque no tiene la capacidad de poder sustentar alguna actividad agrícola o pecuaria. Ustedes vieron este método de USDA, recuerdan si lo vieron en clases anteriores, de la capacidad de uso de suelo. ¿Recuerdan? Hagan memoria. A ver si lo vieron. ¿Recuerdan o no recuerdan? Vamos a preguntarle a Víctor Josué, que estoy viendo aquí en la pantalla. Víctor, ¿qué recuerda de USDA? ¿Sí recuerda esa clasificación de 8 categorías de suelo? Mire que de esa no me acuerdo, sino que la que me recuerdo era una que se categorizaba en 4. En 4. Ah, okay. Sí. Ah, bueno, en la mitad. Bueno, sí. En 8. ¿Y cómo lo clasifica? Según esto que está aquí, grupo de factores y los factores limitantes. Tiene 4 grupos de factores, en lo que es el clima, erosión, topografía y suelo. Y dentro de cada grupo, bueno, están algunos factores limitantes. Para la parte del clima, solo define si hay deficiencia de agua en un lugar o hay exceso. Y esto va con la cantidad de milímetros que se dan en una región. Ya no entraríamos a detalles de cuántos milímetros, ya lo vimos nosotros en los métodos para estimar precipitación en una cuenca, isoyetas, polígonos de Thyssen, si ustedes recuerdan, y la media aritmética. Y aquí solo es ver si llueve mucho o llueve poco, y los clasifica así de esta manera. Para la erosión, está como tal la erosión, y esto se hace de una manera cualitativa. Uno va a campo y observa qué tipo o qué forma de erosión se presenta. ¿Quién me dice cuáles son las formas de erosión que se pueden dar en un terreno? A ver, esto sí lo deben de recordar. Eólica, hídrica. Ajá, Eólica, hídrica. Eólica. Ok, pero esos serían los tipos de erosión, ¿verdad? Y yo les pregunté las formas de erosión. Recuerden que cuando hablamos de erosión, hablamos de tipos, clases, formas y grados. Entonces yo le pregunté cuáles son las formas de erosión. ¿Alguien recuerda las formas de erosión? La escorrentía, no es. Por escorrentía, ingeniero. No, la escorrentía sería que participa, o la erosión hídrica sería esa, la escorrentía, ¿verdad? Que me provoca. Sería, ingeniero. Ajá.
La que era laminar, me parece. Exacto, esa Era en sería. forma de surcos, en Sí. cárcavas, no me acuerdo cuáles eran las otras. Esas serían las formas de erosión. Erosión laminar, en canalillos, en surcos, en cárcavas, que sería lo más severo. Y después viene la parte de cuando viene ya en masa, ¿verdad? Que se cae una gran parte del terreno. Esas serían las formas de erosión. Entonces, eso se evalúa en campo de una manera cualitativa. Uno va y ve cuánto se ha perdido de los horizontes, o puede utilizar algunos métodos, si ustedes recuerdan, de rondanas o de varillas que colocan en el terreno para encontrar la erosión. Esto se hace de una manera cualitativa. Después seguiría la topografía, que tiene que ver con la pendiente y el relieve. Nosotros ya hemos visto esto. La pendiente, ya vimos cómo sacar la pendiente en una cuenca. Y el relieve tiene que ver con más si es como muy ondulado, el terreno muy quebrado, o es uniforme, va en ese sentido. Y el último que tiene que ver con el suelo, los factores limitantes. Si el suelo es poco profundo, si tiene solo 5 centímetros, 10 centímetros, va a ser más limitante. Y si es muy profundo, pues bueno, no va a tener tanta limitante, ¿verdad? Tiene que ver con esto. ¿Cómo determinan ustedes la profundidad efectiva de un suelo? ¿Ven? ¿Cómo creen que se obtiene la profundidad efectiva de un suelo? ¿Cómo se podrá sacar? Es fácil la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo van a saber qué tan profundo es un suelo? ¿Qué deberían de hacer? De acuerdo al tamaño de los horizontes. Ajá, ok, pero ¿cómo observamos los horizontes? ¿Qué tenemos que hacer? Una calicata. Calicata, ingeniero. Ok, podría ser calicata, pero la calicata serviría más como para la parte del suelo, identificar los horizontes. Como a nosotros nos interesa profundidad, lo que hacemos es un agujero, no una calicata, porque nos llevaría mucho tiempo. Entonces, si ustedes quieren obtener la profundidad efectiva de alguna parcela o en una cuenca, o en una microcuenca, lo que tienen que hacer son agujeros, con una chancha, una dúplex, ustedes hacen un agujero, y la profundidad efectiva se mide mayores de 1 metro. No es que ustedes van a hacer un agujero de 2 metros o 3 metros, sino que si el suelo es profundo, lo hacen hasta 1 metro y de ahí en adelante pues ya no siguen, porque se considera profundo un suelo cuando ya tiene 1 metro o más. Entonces ustedes, a través de ese método, con un machete, a veces solo se introduce, si está húmedo el suelo, ¿verdad? Si no está muy compactado, y sería una manera de obtener la profundidad efectiva, que vamos a utilizar profundidad efectiva para hacer el ejercicio de capacidad de uso de suelo. La profundidad del manto freático sería también lo mismo, ver hasta dónde llega la capa freática, haciendo un agujero o alguna prospección con la parte eléctrica, y eso podríamos sacar cuánto es lo que tiene el manto freático. Si está muy superficial, sería una limitante, porque los cultivos no se van a poder desarrollar ahí, ¿verdad? Entonces también tiene que ver qué tan profundo se encuentra. La pedregosidad de la superficie, si ustedes recuerdan, esto solo es de ir a campo y ver qué porcentaje de piedras cubren el terreno, y eso es de una manera visual. 15%, 20%, ustedes lo hacen de una manera ahí en recorrido, qué tanta pedregosidad hay en función de la superficie. Salinidad y sodicidad, esto sí, deberían sacar muestras ustedes y enviarlas a laboratorio para poder ver qué tan salino, qué tan sódico es un suelo. Esta es la clasificación de USDA, es muy completa, pero ¿qué observan ustedes? Es difícil tener todos estos factores. Algunos los podríamos obtener, pero para sacar todos ellos es un poquito complicado. Sería lo ideal, pero en el país carecemos de mucha información. Entonces el otro método que vamos a ver, y ya habíamos abordado un poco de esto cuando mirábamos la pendiente de una microcuenca, el método de Michelsen, que su compañero decía que él se acordaba de 4 capacidades, este es de 6, no sé si al final era de 4 o era el que habían visto, que me clasifica los suelos en la capacidad de uso con 2 parámetros nada más, pendiente y profundidad del suelo en centímetros. Con estos 2, yo puedo ver cuál es la capacidad de uso de suelo en una microcuenca. Y aquí están cada uno de ellos.
Los C me va a indicar que son tierras cultivables, solamente que uno me indica que no tengo que hacer prácticas de conservación de suelos, otro sí debo utilizar medidas intensivas, y el otro tiene que ser cultivado a mano con medidas intensivas de conservación de suelos. El A para árboles frutales, con medidas de conservación de suelos, pastos y la parte forestal. Ahora les pregunto, ¿este método lo habían visto o es otro del que decía su compañero? ¿O habían visto algo así de este método? No, ingeniero, bueno, yo no he visto este tipo de método. Ajá. Ok, pero en conservación, ¿o qué vieron cuando miraban algo de capacidad o no miraron lo de capacidad de uso del suelo? ¿Se concentraron más en obras de conservación, en la ecuación universal de pérdida de suelo? ¿Qué fue lo que vieron? Exacto. Conservación, más que todo. Ajá. Exactamente, más en conservación de suelo y en lo de las calicatas y todo eso. Ok, bueno, pero sí se comprende, ¿verdad? Que la capacidad de uso es, en este caso, yo voy a tener estas dos variables y con estas dos yo puedo generar cartografía parecida a esta, ¿ves? Yo lo que quiero es que lleguemos a esto. Si se fijan, este sería un mapa de capacidad de uso de la tierra, tiene aquí del suelo. ¿Qué me indica? Ustedes pueden generar esto y lo que está aquí en anaranjado que dice, es tierra cultivable con medidas extensivas de conservación de suelos. Entonces nosotros ya sabríamos que aquí yo puedo establecer o puedo cultivar, pero necesito medidas extensivas que tal vez no sea tan severa, ¿verdad? O que no tenga que invertir tanto en obras de conservación porque me permite un poco con estas medidas extensivas. Pero ya lo que está amarillo, por aquí, es tierra cultivable, ya necesito medidas intensivas, probablemente porque el suelo es poco profundo o tiene mayor pendiente que estas de aquí, porque estamos analizando en función de esos dos parámetros. Y este como rosado va a ser tierra cultivable a mano, no puedo utilizar mecanización, sino que tiene que ser a mano con medidas intensivas de conservación de suelos. Y después tenemos aquí donde establecer árboles frutales, la parte de pastos para la parte pecuaria, que está amarillo así un poquito pálido, y lo que está verde tendría que ser con la parte forestal. Aquí aparecen otras divisiones, nosotros solo tenemos forestal como tal, pero aquí dentro de la parte forestal también podemos utilizar aquella que se puede aprovechar, el bosque, hasta lo que está en verde oscuro, que sería la protección del bosque. ¿En qué? En las partes altas del lugar o en lo que va a ser la parte de los márgenes de los ríos, ¿verdad? Lo que es el bosque ripario, que ese se debe de conservar. Entonces, esto me sirve como para planificar, para decir, bueno, si esta es la capacidad, entonces impulsemos proyectos de cultivos, de árboles, de pasto en esta zona. ¿Por qué? Porque vamos a estar seguros que no va a haber degradación en los suelos porque estamos respetando esa capacidad de uso de suelo de las cuencas. Entonces, eso es la parte de la capacidad. Entonces, yo ya tengo los videos, los voy a subir el día de hoy a la plataforma porque también hay un trabajo que hay que hacer y voy a explicar un poco lo del trabajo, pero antes me gustaría escuchar si hay alguna duda con este tema que vimos de capacidad de uso de suelo, a alguien que no le haya quedado muy bien o que tenga dudas sobre la capacidad de uso de suelo. ¿Eso tiene que ver con ordenamiento, Inge? Lo puede utilizar para la parte de ordenamiento territorial, porque, vaya, imagínese que usted está en una microcuenca y ahí no se respetan muchas cosas y se establecen ciertas actividades así, porque alguien quiere, pero ya con esto usted puede ordenar, puede decir, no, este suelo solamente me permite la parte pecuaria. Entonces, si hay otra actividad, se puede evitar
y puede impulsar la parte pecuaria o la parte de cultivo con medidas extensivas, o para decir, no, aquí se debe dejar la parte forestal, entonces más bien trabajemos con sistemas agroforestales, ¿verdad? Que sería algo parecido con lo que es la parte forestal. Entonces sí, le serviría mucho para que ordene las actividades, y esto va relacionado con la parte de ordenamiento territorial. Se puede utilizar para eso, que ahora se habla mucho de ordenamiento. Ustedes ven en las alcaldías, las sumas y eso, se habla mucho de la parte de ordenamiento territorial. Entonces tendría que ver. Lógicamente el ordenamiento territorial son otras cosas. Ya después de la capacidad tenemos que ver, si yo tengo el mapa de capacidad, porque una cosa es lo que el suelo es capaz de sostener, y tengo el uso actual, uno de esos dos mapas, y después obtengo el mapa de conflictos de uso de suelo, donde veo si un suelo se está subutilizando, sobreutilizando, o si se le está dando el uso adecuado. Entonces, es todo un proceso, ¿verdad? Pero podríamos decir que nos quedaríamos como en esa etapa que me va a servir esa información para tratar de ordenar las actividades en una cuenca. Eso sí, lo podríamos hacer. ¿Por qué, Daniel? Claro. ¿Ha escuchado algo de la parte de ordenamiento? Sí, solo he oído. Ajá. Pero sí, se puede utilizar para eso. ¿Alguien más? ¿Otra duda con este tema? ¿No? Bueno, entonces voy a explicar voy a también mostrar un poco, y también voy a colocar un documento que tiene que ver con diagnóstico de cuencas, ¿verdad? Que no es muy extenso y es teórico, es más teoría eso. Entonces en eso no me voy a entretener, porque me interesa más la parte práctica. Lo que quiero mostrarles es esto. Nosotros hemos estado hablando de caracterización de una cuenca. Y también vamos a hablar algo de diagnóstico, que es lo que les voy a facilitar también en la plataforma. ¿Cómo podemos definir la caracterización de una cuenca? Aquí está este esquema, que está bastante práctico, ¿verdad? Si se fijan, ¿qué es lo que me dice? Es como que yo compare con el cuerpo humano. Caracterización es como que ¿qué es lo que tenemos? Los ojos, 32 dientes, ¿verdad? Pero algunos perdemos ahí en el transcurso de la vida, entonces ya no tenemos eso, tenemos menos. La lengua, labios, los pulmones, corazón, nariz, dedos, pies. Eso sería caracterizar. En una cuenca, ¿cómo lo aplicamos? Lo que nosotros vimos. Las variables morfométricas, su ubicación, los parámetros de forma, lo que mirábamos, los índices de compacidad, la parte de relieve que tiene que ver con la pendiente, la parte climática, que esto lo pueden ustedes aplicar con la parte de agroclimatología, la parte de hidrología superficial, que también ustedes generaron las corrientes, topografía y pendiente, la parte de geología, uso de suelo. Es como decir, esta cuenca, ¿qué es lo que tiene? Y lo que no abordamos es la parte socioeconómica, que tiene que ver con las personas que están ahí, la parte demográfica, salud, educación, vivienda, que vimos un poco cuando comenzábamos la clase relacionando con la pobreza, ¿verdad? De cuáles eran esas necesidades básicas insatisfechas que me indicaban el grado de pobreza de la población, y que cuando trabajamos en una cuenca también tenemos que ver mucho el aspecto socioeconómico. Esto sería caracterizar, porque a veces confundimos caracterizar con diagnóstico. El diagnóstico sería esto: son los problemas, potencialidades, riesgos y vulnerabilidades que se encuentran en la cuenca. ¿Cuál va a ser el diagnóstico en el cuerpo? Es como cuando vamos donde el doctor y que él nos encuentra que tenemos gastritis, que tenemos artritis, que tenemos algún problema. Ese sería el diagnóstico, diferente de la caracterización, serían esos problemas. ¿Qué sería el diagnóstico en una cuenca? ¿Qué está sucediendo con la cobertura vegetal? Hay una tasa de deforestación,
eso me va a causar problemas en toda la cuenca, entonces de esa va a ser el diagnóstico. En la parte de suelos también, si tengo erosión, si puedo cuantificar cuántos suelos se está perdiendo, la calidad del agua, qué tan bien está el agua, qué tan contaminada por los químicos que utilizamos para la parte de las siembras, pérdida de biodiversidad, para que veamos la diferencia entre caracterizar y diagnóstico, que sí creo que con estos esquemas logran ver ustedes bien cuál es esa diferencia. Entonces, yo este documento, que solo son 3 páginas, la voy a subir ahí a la plataforma, y también este documento que yo les voy a especificar de qué página, que habla sobre el diagnóstico de cuencas, y que es teórico, ¿verdad? Ustedes tienen que leer, y yo voy a dejar ahí por si hay algunas dudas y eso, pero son como unas 5 o 6 páginas las que van a ser de esto que tiene que ver con el diagnóstico de cuenca, ¿verdad? Es algo teórico. Iba a dar otras cosas, pero ya no quiero dar más información. Solo quiero explicar qué van a hacer para la tarea, porque yo tengo aquí uno, les voy a mostrar, a ver si estoy compartiendo, sí. Aquí tengo lo del Loom, he hecho varios videos, entonces yo les voy a compartir este que vimos ahorita de capacidad de uso de suelo, aquí les voy a explicar. Nadie lo ha visto porque no lo he compartido, ¿verdad? Después aquí tenemos ya algunos procesos para hacer la parte de capacidad, esto ya los tengo elaborados. Solo me hace falta una reclasificación que debo de hacer. Y tengo que explicar aquí, porque es algo que no está en los videos, ¿verdad? Pero por eso quiero aprovechar el espacio de la clase para mostrarles qué es lo que van a hacer. Bueno, ¿qué observan aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está fácil, ¿verdad? La pregunta, ¿qué es? A ver. Le vamos a preguntar a Elvis Mejía, ¿qué es esto? Elvis. Sí, Elvis? son... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto? Parteaguas. No. Es todo esto. Bueno, voy a hacer más grande esto. Todo esto. ¿Qué es esto? Depresiones, ingeniero. ¿El qué? Depresiones. Depresiones, no, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta imagen? Yo ya les dije cómo se llama. Un DEM. Un DEM, un modelo de elevación, sí, un DEM, un modelo de elevación digital. Este yo lo descargué de la página que les digo, y aquí sí se ve, esto es lo que utilizaron para delimitar las cuencas, y aquí se ve muy bien, ¿verdad? Lo que está en negro es donde van las corrientes, y esta sería microcuenca. Aquí puedo delimitar una, esta sería otra. Bueno, aquí se darían gusto ustedes solo seleccionando un punto de aforo para delimitar una microcuenca, ¿verdad? O una cuenca. Me voy a concentrar en esta parte de aquí, y aquí podemos ver microcuencas, ¿verdad? Aquí se ven muy, muy fácil. Las partes altas, las blancas, serían los límites de las microcuencas. Entonces estamos identificando aquí bien. La universidad está por aquí, porque esta es de acá de Olancho, ¿verdad? Esta es de Olancho. Le voy a dar zoom a la capa. Si quiero, puedo cargar aquí el mapa de Honduras. Cargar por aquí, solo para que visualicemos mejor. Voy a poner de departamentos. Ahí tenemos, y bueno, ahí está, ¿verdad? Está este aquí de los departamentos. Ustedes saben cómo hacer todo este proceso. Muy rápido, no voy explicando porque ustedes ya saben ahí cómo.
solo ahí. Ahí, entonces tenemos ven, yo les había pasado por acá, ¿verdad? Era del que yo les había pasado. Entonces yo lo descargué para este trabajo. Ahí está. Lo que voy a explicar es que este trabajo también lo van a hacer en grupos. Van a ver los videos. Estoy redactando aquí las instrucciones. Mapa de capacidad de uso de suelo en una cuenca. Todavía no se los comparto porque me hace falta pasarles los archivos de profundidad para la microcuenca de Talgua, porque no lo tengo en esta computadora. Y aquí están los videos también, yo los que les mostré. Entonces, creo que en la casa tengo, en la otra computadora, tengo ahí lo que es ese archivo, porque sí lo van a necesitar. Esta es la microcuenca de Talgua. Yo por aquí tengo la microcuenca de Talgua, que sería esta, pero toda, ¿verdad? Lo que me está abarcando la microcuenca, que se delimitó por los métodos que ustedes ya conocen. Pero para el ejercicio yo hice estos puntos. Estos puntos, ¿qué creen que me representan? Vamos a ver, yo creo que sí saben. ¿Qué me representan estos puntos? Las corrientes o algo así era. Las corrientes, no serían las estaciones. Las estaciones de aforo serían, o serían los puntos donde vamos a colocar una estación de aforo o vamos a delimitar las microcuencas, ¿verdad? Lo que quiero mostrarles es que voy a colocar aquí. Ahí está. Si se fijan, tienen diferentes numeraciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? En función de los números de grupo. ¿Qué quiere decir? Que el grupo número 1, lo que van a hacer en esta tarea, como explico aquí, es que ese es el archivo puntos de aforo Talgua. Es un archivo Che que tiene 9 puntos, salidas de las microcuencas. Cada grupo, según el número que tenga, va a tomar el número que le corresponda. Por decir, el grupo número 1 van a delimitar, ustedes van a delimitar microcuencas. El grupo número 1, va a ser su punto de aforo, y a partir de aquí me va a delimitar la microcuenca como lo vimos en la tarea anterior. El grupo 1 quiere decir que va a delimitar, por acá vendría, no sé por dónde va a venir, y aquí va a tener esta microcuenca. Aquí va a tener número 1. El número 2 ya va a tener esta otra microcuenca, ¿ve? Esta de aquí del centro. Número 3, esta de aquí, porque tomé las 3 corrientes del río Talgua. El río Talgua es este de aquí. Entonces esta es Quebrada de Agua, Río Seco y Pinavetal, ¿verdad? Los 3 son los que aportan y me forman el río Talgua. Entonces el grupo 1, 2 y 3 van a tener estas microcuencas. El grupo 4, si se fijan, la estación de aforo va a estar aquí. Ya me va a abarcar estas 2 microcuencas de acá, el grupo 4. El grupo 5 está aquí, ya va a abarcar prácticamente toda la microcuenca. El grupo 6, solo esta parte de aquí. Entonces, cada grupo va a hacer una delimitación de las microcuencas. Y después van a utilizar los archivos de profundidad y pendiente de aquí ya van a tener el modelo de elevación digital. Con eso, ustedes van a encontrar la capacidad de uso de suelo para estas microcuencas, solamente tomando los parámetros de pendiente y profundidad del suelo. Lógicamente, esos datos de profundidad son datos reales que yo los saqué. Bueno, yo no los saqué, yo mandé a estudiantes que sacaran la profundidad de diferentes puntos de Talgua. No está bien distribuida la malla de puntos, pero tenemos esos datos.
datos de profundidad en toda la microcuenca. Ellos lo hicieron en un trabajo de ordenamiento territorial precisamente. Y les voy a pasar ese dato para que ustedes puedan hacer la capacidad de uso de suelo. Lógicamente que van a seguir lo que está aquí en estos videos. Y ese va a ser el trabajo y tenía que explicar con qué puntos de aforo son los que iban a trabajar. Entonces, los videos y lo del contenido ya del diagnóstico y la presentación que vimos de capacidad y eso la voy a subir hoy, y los videos y todo para que ya puedan ir trabajando en lo que es este mapa de capacidad de uso del suelo de una microcuenca. Si se fijan, di más el concepto de capacidad y con los videos ustedes van a ver el proceso, la metodología de cómo desarrollarlo. Y también voy a subir otro video con la otra asignación, que es la que van a hacer de manera individual, de un recorrido en una microcuenca, para que lo hagan así de esa manera. Entonces, estén atentos en la plataforma para que vean el contenido que voy a subir en un momento. No sé si hay alguna pregunta. Dije, o sea que este último examen solo de esto, de uso de suelo, saldría el examen. Va a venir lo de las corrientes, lo del orden de corrientes, lo de la capacidad de uso de suelo y únicamente la información que viene de diagnóstico, lo que les mostré, que es teoría, que son como unas 6 páginas, eso va a ser todo. O sea, realmente es poco el contenido. Todavía nos quedó algo ahí de poder ver la parte de hidrogramas, el hidrograma unitario, en función de lo que llueve, cuáles son las partes de un hidrograma, pero lo que pasa es que nos ha llevado tiempo en hacer estos trabajos de SIC y creo que lo aprovechan ustedes mejor y ya lo de hidrograma y esas cosas lo pueden aprender ya de otra manera, ¿verdad? Consultando en libros y eso. Entonces, creo que me he concentrado en esta parte práctica y por eso es que no hemos podido avanzar. Entonces, sí, va a ser poco ese contenido para el tercer parcial, que tendríamos que hacerlo la otra semana, ¿verdad? Y sí, en esta semana yo tengo que darle ya lo que tenemos evaluado hasta el momento, ¿verdad? Para el fin de semana yo diría que ya antes del examen, que ya tengan cuánto es lo que tienen. Habíamos dicho que 40% acumulativo, pues bueno, van a ser 4 trabajos y la parte de los exámenes que ya desde hoy ya me pongo para poder tenerles eso listo ya a ustedes. Y estaríamos terminando la clase de cuencas, y la otra semana el examen, y creo que la otra queda por si hay algo ahí, recuperación o alguna situación, ¿verdad? Que se pueda presentar, pero que esperemos que no sea así. Entonces, eso es. El proceso sí es un poquito largo de lo de capacidad. Traté de hacer los videos como lo más sencillo, ¿verdad? Pero sí es más largo el proceso y que los vean. Y ahí cualquier cosa yo siempre voy a estar atento. No sé si hay otra pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Creo que sí, ¿va? ¿Y cómo van cómo van las otras clases y eso? No saben tampoco, o solo yo no les he entregado las notas. Ay, no sé cómo van en las otras. No, tampoco han entregado, dije. Sí, pero tengo que entregarle yo esa. Pues nosotros decimos que lleguen, pero... ¿Cómo dicen? No le escuché, Odalí. Nosotros decimos que vamos bien. Ajá, ok, sí, tienen que ir bien. Yo espero que sí. Que vayan bien. Disculpe, los exámenes de reposición es que no le escuché muy bien, pues te escucho entrecortado. Mire, yo con lo de los exámenes ahorita yo voy a sacar el listado y yo con Odalis o en la plataforma les comunico de cómo sería la parte de la reposición de los exámenes. Pero de que hacemos la reposición, sí, ¿verdad? Lo vamos a hacer.
Solo que me den tiempo para verificar de quiénes son los que me han mandado así o que se han comunicado, para que igual podríamos hacer una reunión luego para los que deben exámenes y de programar. Voy a ver si puedo hacer eso y mañana o pasado tener una reunión con los que tengan pendientes de exámenes para que del fin de semana podamos hacer la reposición, ya sea del primero o del segundo. Bueno, gracias, ingeniero. Sí, yo como Dalis igual me puedo comunicar, ¿verdad? Más fácil, y creo que ella les comunica ahí a través del grupo que tienen ustedes. Bueno, van a tener otro trabajo, ya no va a haber problema para delimitar la microcuenca porque ya le asigné las coordenadas a ese DEM, entonces ya no van a estar batallando, ¿verdad? En ese proceso. Así que, bueno, ahorita voy a empezar a terminar de preparar la información para subirla ahí a la plataforma. Esas dos tareas hay que entregarlas el martes, ingeniero. ¿Cómo dicen? No, esta tarea que yo voy a dejar sí va a ser para la otra semana. La otra puede ser que quede hasta para la siguiente, ¿verdad? Para el lunes o martes, que también voy a hacer un video ahí que lo que van a hacer. Van a bajar una aplicación en un celular y hoy voy a mandar un formato de valoración de la cuenca para que hagan un recorrido de un transecto. Estoy pensando que puedan recorrer unos 500 metros, por decir así, en el lugar donde estén ustedes. Pertenece a una microcuenca, que hagan un recorrido y ahí tienen que hacer una valoración para ver cómo se encuentra la cuenca, bien manejada, mal manejada. Entonces es bastante práctica, una herramienta que nos va a indicar cómo es ese grado de manejo de la cuenca. Eso quedaría para después, pero ese sí sería individual, porque tiene que ser en el lugar de donde son ustedes que den esa valoración. Entonces, cualquier situación, yo como Dalis me comunico para que estén informados, ¿verdad? Así que, bueno, estén pendientes ahí, seguimos en contacto y pues no, ya finalizamos, ¿verdad? Ahorita y buenas tardes, nada más. Muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde. Buenas tardes, ingeniero. Feliz tarde, chicos. Feliz tarde. Bueno, hasta luego. Gracias, ingeniero. Nos vemos.